Buenas tardes, mi nombre es Liliana María Álvarez Areiza, yo soy fonoaudióloga, egresada de la Fundación Universitaria María Cano. Soy especialista en gerencia de la salud ocupacional de la Universidad del CES. Tengo un magíster en prevención de riesgos laborales de la Universidad de La Rioja en España y soy especialista en audiología de la María Cano. En este momento me desempeño como asesora, como docente y como investigadora del programa de fonoaudiología. ¿Cuál es su experiencia y formación en el campo de la fonoaudiología y la especialización en audiología? Bueno, llevo 26 años como egresada de fonoaudióloga, ese mismo tiempo pues ejerciendo mi profesión. Siempre he trabajado en la María Cano como docente, como asesora y como investigadora. He tenido la oportunidad de ser asesora en diferentes escenarios de práctica, tantos clínicos, educativos como laborales. Por tener una formación a nivel laboral, pues tuve 15 años realizando toda la parte de orientación y asesorías en las agencias de práctica empresarial, con todos los programas que tenían que ver con la prevención de la hipacusia por exposición a ruido ocupacional. Sin embargo, también he tenido experiencia en la clínica y en el sector educativo. Mi experiencia también se ha basado en todo lo que tiene que ver con las asignaturas. He dado varias asignaturas en la universidad, como procesos de la lectoescritura, trastornos de la lectoescritura, voz, audición, ética, introducción a la fonoaudiología, estimulación del lenguaje, entre otras. Durante 26 años, pues ustedes se imaginarán que son muchas las experiencias que uno ha tenido como en la parte de formación de estudiantes en todas las áreas. En la parte de audiología, he tenido más experiencia en consulta externa en el Hospital General de Medellín. Tuve la experiencia a los 15 años con los programas de prevención laboral en las empresas y en este momento estoy en la IPS con todo lo que tiene que ver con consulta externa y entre esas consultas externas está toda la atención de exámenes audiológicos básicos, audiometría tonal, logoaudiometría, impedanciometría, pero también realizo todos los protectores auditivos para pacientes que vienen pues a demandar el servicio por exposición a ruido ocupacional o por actividades deportivas. ¿Cuál es su enfoque terapéutico para tratar a los pacientes con problemas auditivos? Bueno, el enfoque es netamente clínico. Realizo 3 exámenes básicos, que es la audiometría tonal, que es un examen que mide la capacidad auditiva del individuo. La impedanciometría mide la funcionalidad del oído medio, cómo está moviéndose la membrana timpánica y la cadena de huesecillos. Y la logoaudiometría mide el nivel de discriminación del lenguaje oral, es decir, qué tanto está entendiendo la persona las cosas que uno le está diciendo. Por lo tanto, esos 3 exámenes son de enfoque clínico. Hay 2 exámenes que son de característica subjetiva porque necesitamos la colaboración del paciente, como es la audiometría tonal y la logoaudiometría. La impedanciometría es una prueba objetiva donde no necesitamos colaboración del paciente para poder dar respuestas a los requerimientos de la actividad o de la prueba como tal. Una vez se realicen los exámenes, se le da toda la orientación al paciente de los resultados y a partir de esos resultados, las recomendaciones. Puede ser que tenga que visitar a otorrino para hacer procesos quirúrgicos, para adaptación de un proceso de algún implante, para la parte médica porque presenta de pronto alguna infección o una otitis o una patología de base que requiere de medicación. Y también se da orientación, si es necesario, de la adaptación de los audífonos, qué tipo de audífonos se beneficiaría, cuáles serían las características y cómo sería el manejo que se haría desde esa parte con el uso de un auxiliar auditivo. ¿Cuál fue su motivación para escoger la especialización de audiología? Bueno, el área de trabajo que más me ha gustado es audiología y el campo en que más me he desempeñado es en la parte laboral, en la parte empresarial. Esa quizás fue mi motivación, porque en la parte laboral nosotros como fonoaudiólogos llevamos todo lo que es el programa de prevención de la hipacusia por exposición a ruido ocupacional. Dentro de ese programa entonces está la realización de audiometrías de ingreso, de control, audiometrías confirmatorias,
de susceptibilidad y audiometrías de egreso. Para mirar entonces cómo ingresa un trabajador a una empresa y cómo esa condición de factor de riesgo, que es exposición a ruido, puede afectar o no esa capacidad auditiva. También en estos programas desarrollamos todo lo que es la parte de promoción y prevención enfocado al uso de la protección auditiva. ¿Por qué es importante utilizar protección auditiva? Puede ser de uso externo como son las orejeras o pueden ser de protectores de inserción, que ahí tenemos de espumas, los de silicona o los premoldeados. Importante entonces nosotros hacer toda esa orientación al trabajador frente a cómo utilizar el protector auditivo, cómo colocárselo, cómo retirarlo, cómo debe ser la higiene del protector auditivo y cómo debe ser el mantenimiento que debemos de hacer de esos elementos. Dentro de ese programa también me motivó mucho todo lo que tiene que ver con la parte de auditorías. La auditoría es una visita que hacemos a las áreas de trabajo y verificamos que los trabajadores estén utilizando la protección auditiva. Si no lo están haciendo, hay que dirigirnos a él porque no lo está utilizando, qué dificultades ha tenido. Y como profesionales en el área, darle la orientación al trabajador de qué protector podría estar utilizando. Es importante también el trabajo que hacemos interdisciplinario para trabajar los casos especiales de aquellos trabajadores que por su condición de exposición a ruido ocupacional pueden estar perdiendo la audición. Entonces ahí miramos si es necesario hacer exámenes complementarios como son las pruebas electrofisiológicas, hacer una reubicación laboral o dotarlo de una doble protección auditiva. ¿Cuáles son los signos de alarma de pérdidas auditivas? Bueno, existen unos signos de alarma que son comunes y quizás que cuando uno le hace una lista de chequeos de los usuarios a los pacientes que vienen al servicio, quizás nos pueden responder a muchas preguntas de esas que sí. Uno es que solicita de manera constante que se repitan las cosas. Es un signo de alarma que posiblemente esa persona esté perdiendo audición. La otra es que responde de manera incoherente a lo que se le está preguntando. O le aumenta mucho el volumen al televisor o a los equipos electrónicos. Quizás se tiene que apoyar mucho en la lectura labial porque no entiende lo que las personas están hablando. Entonces tiene que estar mirando siempre los labios de la persona para poder hacer una lectura labiofacial. Es importante ahí determinar si esa persona se dispersa de las conversaciones o no participa mucho en las conversaciones grupales porque le resulta difícil entender lo que están diciendo. Otra de las características o signos de alarma de pérdida auditiva es que le dificulta escuchar el celular o quienes le rodean constantemente le están diciendo que habla muy duro. Si miramos son varios los signos de alarma de pérdida auditiva y entre esos pues está determinado si es necesario hacer los exámenes audiológicos para determinar la capacidad auditiva de ese individuo. ¿Cuáles son los cuidados auditivos? Bueno, entre los cuidados auditivos tenemos varios. Uno, en caso de que haya dolor, picazón, pitos o líquidos en los oídos, que huela maluco o que tenga alguna concentración de color amarillento o sangrado, no debemos utilizar ningún remedio casero. Inmediatamente consultar al médico. Otro de los cuidados auditivos es evitar introducir objetos en los oídos, en especial los copitos, porque no sabemos si tenemos un tapón de cera y en vez de sacarnos el taponcito, lo estamos empujando hacia la membrana timpánica y esto nos puede generar un dolor. Debemos hacer uso de los audífonos, pero por periodos cortos. Se recomienda máximo 1 hora diaria y mantenerlo a un volumen bajo. Si trabajamos en ambientes ruidosos, hay que hacer uso de los protectores auditivos porque con el tiempo esto nos puede generar pérdidas auditivas. Para las madres que están amamantando a sus bebés es importante que cuando amamanten no lo hagan de manera acostada, sino semisentada o en posición caballito. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura en el oído medio que se llama la trompa de Eustaquio. En los niños es muy horizontal esa trompa de Eustaquio. Si los alimentamos acostados, se puede pasar la leche materna al oído medio y generar una otitis en los bebés. ¿Cuáles son los signos de alarma de las otitis en los bebés? Hay llanto incontrolable, hay fiebre, hay mal olor, hay secreciones.
En ese caso, nada de uso de remedios caseros, sino que inmediatamente hay que consultar al médico. Importante volver a insistir en los cuidados auditivos de no uso de remedios caseros. Si nosotros preguntamos por cultura a nivel de Antioquia, tenemos muchos remedios caseros para el dolor de oído. Ninguno de ellos son beneficiosos, ni ninguno de ellos nos quita el dolor. En especial la leche materna, la agüita de orégano, el vinagre, agua oxigenada. También hay gente que se aplica alcohol, Vic Vaporub, ¿sí? No, inmediatamente tengamos un dolor de oído, hay que consultar al médico. Esas son como las recomendaciones más importantes. ¿Cómo trabaja en equipo con otros profesionales de la salud para proporcionar una atención integral a los pacientes con problemas auditivos? Bueno, la mayoría de los pacientes vienen remitidos por el médico general o por los otorrinos. Nosotros somos los profesionales idóneos en la realización de las pruebas audiológicas básicas, audiometría, logoaudiometría e impedanciometría. También los pacientes nos pueden venir remitidos de profesionales del área de la salud como terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, incluso los mismos fonoaudiólogos, porque en los procesos, por ejemplo, de las terapias pueden haber dificultades para entender, para conversar, para comprender las órdenes, para hacer seguimiento instruccional. Entonces, de alguna manera se está identificando posiblemente que puede haber una pérdida auditiva. Básicamente pues hacemos los exámenes audiológicos, remitimos nuevamente al paciente donde el médico tratante para que sea él el que tome las decisiones. Si es médico general, lo importante para la parte de medicación, qué tipo de medicamentos necesita, si hay una otitis a repetición, una otitis crónica, una otomicosis, si de pronto existe alguna otra patología en el oído que necesite de tratamientos médicos. El otorrino directamente le dan las orientaciones por si hay que hacer algún tipo de adaptaciones a nivel de implantes cocleares o algún otro implante de un auxiliar auditivo. Incluso también para los mismos fonoaudiólogos, para que en las terapias estos niños que no avanzan en los procesos, especialmente los que tienen las dislalias, que es una dificultad articulatoria, puede ser de origen funcional o orgánico, que los niños hablan mal, también se les envía los exámenes audiológicos a ver si posiblemente tenga una pérdida auditiva. Entonces, hay un equipo interdisciplinario amplio porque pues la audición es un sentido vital para cualquier ser humano y es necesario para los procesos de comunicación, de interacción y en especial para el desarrollo del lenguaje. Muchas gracias a la profesional Liliana María Álvarez, especialista en audiología, por brindarnos de su tiempo para realizar esta entrevista y por permitirnos utilizar sus espacios para nuestro conocimiento y la realización de este trabajo.